Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de esta sesión, la primera de la semana 13. Indicarles que envié al delegado la estructura del avance 3 para que lo tengan en cuenta para el desarrollo del trabajo. De igual manera también se ha enviado el Excel para que los coordinadores coloquen ya las responsabilidades de cada uno de ellos. Y por otro lado también se enviará en el transcurso del día a los coordinadores la calificación y la retroalimentación de lo que se presentó como avance 2. Y también indicarles que las calificaciones ya están publicadas. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la parte teórica de 2 unidades, lo que corresponde primeramente a placas y luego veremos albañilería. La idea es que ustedes puedan tener ya esta información para que puedan ir desarrollando y completando su trabajo y les pueda dar tiempo para que lo concluyan dentro de lo que corresponde a los plazos, tanto de aquellos alumnos que deseen presentarlo de manera voluntaria o también aquellos que directamente presenten para la entrega del avance final. Y también decirles que a partir ya de la siguiente clase vamos a complementar con los ejercicios, algunos que todavía no están quedando pendientes de columnas. Para finalizar columnas, entramos a ejercicios de placas y a ejercicios de albañilería. Entonces, entre la siguiente sesión y la próxima semana voy a hacer ejercicios de estos 3 temas, teniendo en cuenta que columnas ya hemos hecho varios ejercicios. Y también voy a desarrollar en la siguiente clase, para que puedan avanzar en el trabajo, un ejemplo de cómo hay que calcular el ratio que se pide para el avance 3 cuando yo haga la comparación de metrados. De esta manera, ustedes pueden ya ir avanzando principalmente en lo que corresponde a los metrados. Entonces, cerramos ahora la teoría, hago el ejercicio de ratio el día miércoles y hago también unos cuantos ejercicios de muros para albañilería y también para lo que vendría a ser las placas. Entonces, con eso, los días que quedan, ustedes pueden ir avanzando. De igual manera, también avanzando el fin de semana, de tal forma que la próxima semana sí ya amplíe los ejercicios, pero ya ustedes pueden tener un avance y pueden también ir complementando con los compañeros en el caso de que hayan encargos compartidos para metrar, que este metrado en el Excel lo realicen 2 o de repente hasta 3 compañeros, ¿no? Entonces, depende de cómo ustedes se organizan, pero lo más importante es que tengan en cuenta esta distribución general para que así no pueda el tiempo un poco sorprenderles. Y por otro lado también para que ustedes puedan tener un poco el tiempo suficiente para que realicen la revisión y hagan ya la parte final de complemento. Entonces, acuérdense que la entrega y la exposición es en la semana 15. Entonces, la próxima semana ya es semana 14. La entrega voluntaria será habilitada para que esto se pueda hacer el día lunes, como se conversó, como máximo, y yo pueda devolverles para el día miércoles a que puedan hacer los cambios o puedan incluir algunas cosas que les haya faltado.
¿Alguna pregunta de lo que he estado comentando? Coordinadores, Sí, profesor, buen día. buenos días. Danza 3 va a ser ya el trabajo final ya terminado, ¿verdad? Sí, aquellos que lo entreguen en el último día de la presentación, que sería en la semana 15 como hoy. Y podemos también subir lo que es el PPT para que lo revise el PPT también. No, solamente del trabajo voluntario, no es del PPT. Ya, excelente. Gracias. Ya, pero aquellos que lo suban será hasta el día lunes, o sea, el lunes de la próxima semana, 14. ¿Alguna otra pregunta de los coordinadores? A ver, de una vez para aclarar las dudas que puedan haber. O algún integrante del grupo, si es que no se encuentra el coordinador. Y así esta parte ya puede estar clara. Jesús Valencia, grupo 2. No se encuentra en la sala algún compañero del grupo 2 que tenga alguna duda. Repito, algún compañero del grupo 2 que tenga alguna duda sobre lo que se ha estado dando como indicaciones. A ver, Sebastián Espichán, Leonardo Velarde, Diego Maldonado o Jesús Montoya. Diego Maldonado se encuentra acá en la sala. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ya, de todas formas, usted transmítale a su compañero ya lo del Excel, que es importante que hagan la distribución y aquellos que van a presentar para el día lunes voluntario el 3, el Excel debe de estar lleno por el grupo para la revisión. A ver, de acuerdo, gracias. Vamos al grupo siguiente. Grupo 3, José Villanueva. Profesor, buenos José, días. sí, buenos días. ¿Alguna pregunta de lo que se ha indicado? Ninguna, profesor. Ya, correcto, gracias. A ver, voy con el siguiente grupo 4, Ray Bayón. Buen día, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna duda de lo explicado? Todo claro, profesor. De acuerdo, gracias. A ver, siguiente grupo, el último, Camila Laitén. Camila, no se encuentra Camila. A ver, vamos a ver. Jael Profesor, Padilla. Ah, Jael, a ver, sí, dígame. mi compañera tiene problemas de conexión, profesor. Ya, pero lo que he explicado, ¿usted ya le puede hacer llegar a ella o tiene alguna duda? No, profesor, todo conforme. Ya, correcto. Entonces, a ver si soluciona su inconveniente hasta que avancemos y a usted le transmite. Bueno, Ok, entonces vamos profesor. a continuar con lo que ya se ha indicado. Bueno, estuvimos hablando la última clase en lo que corresponde a uno de los elementos verticales para poder tener un sostenimiento bastante adecuado, que era el de columnas. Hoy vamos a hablar de otro elemento muy parecido, que son las placas o los muros de concreto armado. Estos
muros de concreto armado tienen características similares. ¿Y cuáles son ellas? De que, por ejemplo, se tiene una parte importante que es su longitud o su altura. Y tenemos otra parte también importante que vendría a ser el ancho. Si nos damos cuenta, la altura es parecida a una columna, pero el ancho es mucho mayor. Entonces quiere decir, acá la tenemos la columna, vemos verdaderamente ancho menor y pues si coincide, puede ser la altura bastante similar. Entonces, al ser dos elementos verticales estructurales con características más o menos similares, nosotros desde el punto de vista práctico debemos de buscarle una referencia en lo que corresponde a la parte de diseño. Y es así como el ingeniero estructural tiene en cuenta el criterio en relación a estas dimensiones que los comentamos cuando hablamos de columna. También comentarles que la diferencia se da en que la columna tiene aceros verticales, la placa también tiene aceros verticales. Entonces, aquí vemos el acero vertical y acá está también el acero vertical de la columna. Pero son varios aceros verticales. Y la otra característica que tiene es que tiene aceros horizontales. Entonces, este muro está tejido con acero en los dos sentidos, vertical y horizontal. Entonces, cuando nosotros hagamos el metrado, tenemos que tener en cuenta para el cálculo del acero, pues el acero longitudinal o el acero vertical y el acero transversal o el acero horizontal. Mientras acá hablábamos únicamente de acero vertical, que era el acero principal. Y la otra característica en la parte de columnas era que acá habían los estribos, mientras aquí no tenemos estribos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, que los estribos solamente se reparten en esta columna y en el otro lado está el acero horizontal. La idea es que el comportamiento garantice para la recepción de las cargas. Entonces, explicado esta parte, vamos a pasar un poco ya a lo que vendría a ser el contenido. Nos interesa saber algunos conceptos, algunas conceptualizaciones generales, de igual manera también características desde el punto de vista del diseño, el proceso constructivo, es decir, las etapas, la diferencia que puede haber entre cada uno de estos muros y cómo vamos a realizar su metrado para poder diferenciar entre lo que es acero, lo que es encofrado y dentro del acero los componentes que conforman en cada una de sus partes. Entonces, cuando hablamos de una placa, para que la placa pueda funcionar, tiene tres zonas que están totalmente definidas. Una primera, que es la zona más larga, en la parte, diríamos, de mayor longitud. Esta se llama el alma del muro, donde tenemos el acero horizontal y el acero transversal, que acá está enmarcado por puntos. Pero en las esquinas
para que esto pueda funcionar, deben de haber unos refuerzos a ambos extremos. Esos refuerzos se diferencian de acuerdo al cálculo y a la ubicación en la estructura. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de lo que son los extremos, son extremos que tienen una mayor cantidad de armadura, que esta armadura hace las veces de columnas, porque este muro no tiene columnas. Entonces, a estos elementos se les llama elementos de borde. Estamos viendo acá en la imagen, por ejemplo, un elemento de borde que atraviesa la placa. Mientras, en este otro caso de aquí, este elemento no atraviesa la placa, está sobresaliendo sobre ella. Si lo comparo con este lado, sobresale para la parte superior, es igual al de la izquierda y también sobresale para la parte inferior. Entonces, nos damos cuenta que este reforzamiento es mucho mayor. Vemos la cantidad de aceros y de estribos que están repartidos en ambas direcciones. Entonces, ¿qué quiere decir? De que estos extremos hay que diseñarlos de manera que representen la ubicación, la cantidad y la forma de colocar los estribos muy diferente a la parte del alma del muro. Otro punto importante también que debemos de tener en consideración dentro de lo que es el diseño es su leyenda o su nomenclatura de cada parte. Acá, por ejemplo, como este es un detalle desde el punto de vista de un ejemplo, no vemos las características, pero más adelante, cuando tengamos otros tipos de cortes, ahí vamos a ver qué números de acero son, qué diámetros de acero, longitudes de empalme, los ganchos, cómo es la distribución de cada uno de estos estribos, con la intención de que vayamos diferenciándolos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí, ahí vemos, tenemos un estribo y en la parte inferior tenemos también el mismo estribo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese estribo empieza en la parte superior y termina en la parte inferior. A diferencia del otro lado, por ejemplo, que aquí vemos que el estribo en este lado horizontal debe de fijar a estos aceros, que son 4, que vienen del alma del muro. Entonces, para poder saber constructivamente, en el caso de la izquierda, cómo yo voy a tener en cuenta el sentido de los estribos, debe de estar indicado en la parte inferior y así pueda saber, por ejemplo, si son 2 estribos, las dimensiones del estribo más largo para poder mezclar los estribos. Entonces, es importante esa identificación que acá no la tenemos. De igual manera, también nos interesa saber la forma de esos estribos. Aquí vemos, por ejemplo, tiene otra forma. Entonces, este gancho conector tiene una forma diferente al estribo. Esto es en forma de C, entonces hay que metrarlo también y la separación es distinta. Entonces, esas características son importantes porque forman parte del diseño estructural y para nosotros constructivamente porque debemos de calcular su cantidad de materiales que vamos a utilizar. Otra característica también que
que debemos tenerla en cuenta es que el espesor o el ancho es uniforme a lo largo de todo el muro. Entonces, esto nos facilita porque, por ejemplo, si calculamos el acero principal de la parte superior, la malla superior, estamos hablando de esta malla superior, y luego calculamos el acero principal de la malla inferior, y también nos damos cuenta de que, por ejemplo, los aceros transversales que están resaltados con negro están a la misma altura. Entonces, esto nos facilita cuando tengamos que metrar, porque vemos que los espaciamientos son iguales, entonces la malla superior y la malla inferior son las mismas. Entonces, si yo calculo de una de ellas y veo que son iguales, lo multiplico por 2 y ya tengo el valor total. ¿Qué cosa es lo que nos dice la norma de concreto armado? La norma S60. Que una placa tiene características muy importantes desde el punto de vista del diseño ante los sismos. Y estos tienen que ver con el comportamiento a estos movimientos, donde nosotros vamos a garantizar a través de la comprobación en su diseño, su cortante, su momento y sus cargas. Entonces, si es así, la norma también nos dice que el espesor del alma de estos muros, que son conocidos como muros de concreto, muros placa o muros de corte, que no debe ser menor de un 25avo la altura entre los elementos que le proporcionan apoyo lateral, ni menos de 150 milímetros. Entonces, ¿qué quiere muro placa? Debe ser mínimo 15 centímetros. Entonces, ese es el espesor mínimo que debería de tener. Y también debemos de tener en cuenta que puede haber una variación, que son otro tipo de muros, que los veremos más adelante. No son estos muros placa, son muros de ductilidad limitada. Y nos dice que estos mínimo deberán ser de 10 centímetros. Entonces ya estamos encontrando una diferencia entre dos tipos de muros. Muros de concreto armado y muros de ductilidad limitada. Entonces estos últimos son mucho más delgados. Entonces veremos ya cuáles son sus características y las diferencias que se puedan encontrar para poder diferenciar. Y por otro lado también nos dice, pero esto corresponde a los diferentes niveles. Claro, ¿y ese nivel cuál es? Cuando nosotros estamos trabajando del nivel 0 hacia los niveles superiores. Pero ¿qué pasa cuando estamos pensando en sótanos? Entonces nos dice que el espesor de este muro, de aquí, que lo hemos comentado antes, este muro será ya no de 15 centímetros, que era lo mínimo, sino ahora deberá tener 20 centímetros. Entonces nos damos cuenta de que para aplicaciones a nivel superior del nivel 0,
el espesor es menor y cuando estamos debajo del nivel cero, para el caso de los muros, el espesor es mayor, principalmente en los sótanos. ¿Qué son los muros de ductilidad limitada? Son estos muros que se referencian acá. Estos muros son muy similares a estos muros de acá. Pero hay unas diferencias importantes. Y estas diferencias es que principalmente son muros de menor diámetro del acero vertical y menor diámetro del acero horizontal. Entonces también son muros que se hacen con mallas de acero y también se coloca concreto. Estos muros permiten que nosotros podamos tener una construcción. Al ser más delgados, entra menos material, nosotros podemos avanzar el proceso constructivo. De igual manera también podemos encofrar más rápido y desencofrar los elementos que ya fueron vaciados. Y por otra parte importante también, nos permite que podamos utilizar módulos o paneles que sean modularmente para poder completar los diferentes paños de estos muros. Entonces, eso nos permite que haya una uniformidad en el proceso constructivo, no se generen juntas, y por otro lado también que podamos nosotros tener la posibilidad de utilizar un vaciado en mayor cantidad de área. Y esto va a facilitar para que rápidamente se puedan desarrollar los pisos siguientes. Estos muros también tienen que tener un sistema de garantía hacia los efectos y los movimientos que produce un sismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos de nosotros tenemos acá que pensar? En que son muros largos, como estamos viendo acá, son muros altos y no tenemos estos elementos de borde. No existen columnas, entonces tenemos que arrostrarlo con el muro de la otra dirección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los aceros vienen y doblan en un sentido y los que vienen de acá doblan en el otro sentido. Y de esa manera se van arrostrando sin columnas y sin elementos de borde. Entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta esquina no hay ningún elemento de borde, no hay columnas y el muro da la vuelta. En el otro lado también pasa igual. Y al ser de un espesor más delgado, que lo vimos acá, 10 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no podemos colocar el acero en doble capa. Malla superior y malla inferior. Acá, ¿qué tenemos que hacer? El acero estará en el centro. El acero en el sentido X o longitudinal y en el acero en el sentido Y o el acero transversal también estará en el centro, porque no tenemos espesor mayor para poder colocar doble capa de acero. Acuérdense que tiene que haber un recubrimiento.
Entonces, esa es otra de las características desde el punto de vista constructivo que debemos de tener en cuenta. Entonces, estos detalles es lo que lo hace a que limitemos su construcción en altura. No podemos construir demasiados pisos sobre el primero. Entonces, es común de que podamos tener alturas más o menos hasta pues unos 25 metros, que vendrían a ser aproximadamente 8 pisos los que puedo construir con este sistema. Desde el punto de vista exterior también se presenta una diferencia porque hemos dicho acá que teníamos el encofrado modular que colocar. Entonces, esto está también relacionado con el diseño exterior. Y vemos que el diseño es muy parecido exteriormente. Es decir, acá por ejemplo, un paño de placa, otro paño de placa completo hasta el final, el mismo que se repite acá, pero vemos que en la parte central hay unas ventanas que son simétricas. Entonces, este sistema es el que facilita desde el punto de vista del diseño un diseño que pueda hacerse de manera modular y también de manera simétrica, que facilita el proceso de colocación de cada uno de estas partes de los muros. Hay que tener en cuenta de que normalmente esta construcción de los muros de ductilidad limitada con este proceso constructivo es una construcción no muy antigua, donde se ha extendido acá en el país por la facilidad en lo que es la finalización de los proyectos y también su buen comportamiento estructural. Pero desde muchos años aquí se ha estado construyendo exclusivamente con una combinación de muros de concreto armado y también alternados con muros con placas y con pórticos. Entonces, a esa, diríamos, evolución constructiva de los muros se ha unido lo que son los muros de ductilidad limitada como otra alternativa y otra opción para poder hacer el diseño adecuadamente. Decíamos que estos muros de concreto armado, en la parte inferior, acá vemos, por ejemplo, las zonas de elemento de borde, nos dice que hay 10 fierros de 5 octavos, son 2 estribos. ¿Cuáles son los 2 estribos? Acá estamos viendo, por ejemplo, empieza un estribo y termina acá. ¿Eso qué quiere decir? Que viene por la parte inferior, da la vuelta y complementa hasta acá. Ese es un estribo para poderlo metrar. Pero hay otro estribo que es de la parte extrema, que vendría a ser como en el otro lado, que sería este. Entonces, son dos diferentes que tengo que metrarlos de manera distinta para poder calcular. Mientras este primero solamente abraza a 6 aceros, el otro está abrazándolos a los aceros en total, que son 10. Y también me da la separación de cada uno de los estribos. De igual manera, acá en el muro de concreto armado tenemos las dimensiones del acero principal y las dimensiones del acero inferior, sus diámetros y sus separaciones.
Y aparte también me indica que es doble malla. ¿Y por qué es doble malla? Porque una es la que está en la parte superior, con el acero en color rojo, y la otra también en color rojo, horizontal en la parte inferior. Y estas se complementan con los puntos de color azul en lo que aparece identificado en cada uno de ellos. Al igual que la columna, también en la placa se debe verificar la carga última. Acuérdense, hemos desarrollado ejercicios de esto. Mientras en la columna era mayor o igual que el 10% de la resistencia característica del concreto por el área del acero. Acá tendrá que ser menor para que pueda ser una placa. Y esto evaluado con los diagramas para poder ver cuál es el comportamiento que pueda tener ante solicitaciones de efectos sísmicos. Hablábamos de la norma E60, donde acá nos especifica las características que ya las comentábamos antes, estaban relacionadas a esta parte inicial que decíamos aquí. Norma E60, espesores que puedan tener que variar de acuerdo a la colocación y el uso. Y también esto se complementa, por ejemplo, en lo que corresponde a los elementos para que puedan cumplir la esbeltez. Entonces, decíamos que estábamos hablando un espesor de 15 centímetros y acá también nos habla nuevamente del espesor en los sótanos que deberá ser mayor. ¿Cómo lo veo en un plano, en una distribución en placa? Lo veo las placas de esta forma identificada, que se diferencian con la albañilería. Muros delgados, totalmente rellenos y con una distribución bastante similar. Vemos acá a la izquierda un muro en el centro, igualmente a la derecha. Un muro en la parte central horizontal, este continúa y este se va uniendo con el muro de la parte final de un lado. Actualmente acá, muro de la parte final o en la parte inferior. Y estos representados ya en lo que corresponde a la parte de la elevación. Acá podemos ver, por ejemplo, estas aberturas. Tenemos estas aberturas que están acá. De igual manera, las aberturas que tenemos aquí. Y el resto son los muros que están totalmente cerrados. Acá, por ejemplo, este está cerrado, forma una L, que es este de acá. Y de igual manera deberán estar reflejados sus ejes en ambos sentidos y las distancias o los espaciamientos. Entonces, este refuerzo en los elementos de borde debe de tener sus dimensiones, de acuerdo al cálculo, en la zona de el refuerzo. Una característica importante es que en esta zona del diseño del elemento de borde, el elemento de borde se ha diseñado, por ejemplo, vamos a marcar acá, desde este punto a este punto. ¿Cuánto mide? 0,50. Entonces, a partir de este punto yo tengo que dejar un espacio para el recubrimiento, porque este es un elemento de refuerzo. Y aquí en esta parte también, el punto final hacia adentro debo de dejar para mi recubrimiento. Igual pasa en el otro extremo. Y a partir ya de estos puntos hacia adentro, allí voy a ubicar el acero en el alma del muro. También la norma
me indica en cuanto a estos reforzamientos y por otro lado también me indica en lo que corresponde al recubrimiento. Y este recubrimiento lo voy a encontrar acá. Dice, el recubrimiento será diferente, primero pensando dónde va a estar el concreto. El concreto va a estar en una zona al aire libre, va a estar en una zona abierta o va a estar en una zona que está en contacto con alguna superficie. Si esas son las características, entonces estos son los valores del recubrimiento. Pero para tener en cuenta estos valores del recubrimiento, debo de pensar cuáles son los diámetros de mis aceros. Entonces, de acuerdo a eso, me dice si el diámetro del acero es para 3/4 de pulgada o mayor, que puede ser, por ejemplo, 1 pulgada, 2 pulgadas, entonces el recubrimiento será de 50 milímetros. Y también, si es que tenemos, en el caso de barras de otras dimensiones o mallas electrosoldadas, su recubrimiento será menor. Entonces, esto es lo que debemos de tener en consideración para poder definir el recubrimiento. De igual manera, también para el refuerzo, hemos hablado de la cuantía, tenemos que verificarla, la cuantía está acá. Entonces, haremos la verificación de manera similar a como hemos hecho en las placas, evaluando, esto lo veremos en algunos ejercicios cuando hagamos el cálculo para poder determinar si verdaderamente coincide en lo que es los valores que nos da la norma, donde nos dice que para el refuerzo horizontal mínimo 0.002 o para el refuerzo vertical mínimo de 0.0015. Esta zona de confinamiento que hablábamos es como la que aparece aquí. Este es el detalle del refuerzo, donde podemos ver, por ejemplo, de manera ya bastante clara, aquí, en la parte superior, el refuerzo 4 aceros. Parte inferior, también 4 aceros. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta? Que estos 4 aceros de la parte inferior, más estos aceros del centro, deberán de estar fijos y estables. Entonces, eso los voy a amarrar con un estribo general a los 10 aceros. Pero en el centro, para que esto todo no se mueva, debo de colocarle un gancho, como estamos viendo acá. Ahí tengo el gancho. Entonces, para los aceros exteriores tengo un estribo y un gancho. Entonces, dense cuenta que debemos de separarlos y debemos de identificarlos para poder metrar de manera adecuada en el muro armado esta zona de confinamiento. Pero por otro lado, también vemos otra característica importante que ya no tiene nada que ver con la zona de confinamiento. ¿Por qué? Porque este es el acero que viene hasta aquí. Se introduce
De igual manera, por la parte inferior también se introduce. ¿Y este acero de quién es? De la placa. Pero aparte que se introduce este acero, también debe tener un gancho de volteo. De igual manera el de la parte inferior. Entonces, cuando metremos, debemos de diferenciar. ¿Pasa como en este caso? ¿O es un detalle así como el que estamos viendo aquí? Que no hay volteo. Es el mismo acero de la placa, de la parte superior y de la parte inferior. Entonces, esto será un detalle importante que ha debido de haber analizado el ingeniero estructural. Y también, como hablábamos, el tiempo para quitar el encofrado en las columnas 12 horas, en los muros también 12 horas. Y así el concreto ha llegado a obtener su resistencia. Hemos de considerar los detalles constructivos, si son paneles, si son placas, cuáles son cada uno de los elementos, la separación entre estos elementos y, por otro lado, también la forma como deben de fijarse para que estén totalmente rígidos y permita que el concreto no se pueda vaciar. La identificación de cada uno de estos elementos corresponderá a cuál es el sistema constructivo que se está utilizando para encofrar las placas. De esta manera, nosotros podemos ajustar, reforzar, hacer el cálculo del material y, por otro lado, también identificar a cada uno de estos elementos de acuerdo a su detalle constructivo, como estamos viendo aquí, por ejemplo. En este detalle constructivo, si ustedes se dan cuenta, hay un elemento que pasa de un lado a otro, que es un tirante, y esto se coloca para que se mantenga la separación entre las maderas del encofrado, y eso permita que el espesor de la placa sea uniforme. Entonces acá lo hacen con un tirante de acero, mientras aquí también se tiene ese mismo separador, pero este separador es de madera. Entonces es fundamental que nosotros veamos cuál es su detalle de encofrado para poder seguir específicamente de acuerdo a estas características. Principalmente lo que estamos hablando, el espesor del concreto, luego lo que hemos indicado, la separación entre estos barrotes verticales, de igual forma también la separación entre los barrotes horizontales, de acuerdo a la altura que yo tengo de este muro, voy a tener que considerar dónde voy a ubicar en este barrote estos puntales a qué separación. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad del uso de encofrados de metal, con las ventajas que nos da para generalmente dimensiones que sean modulares o similares. De igual forma también las ventajas que tenemos por la colocación
en lo que corresponde a la unión entre cada uno de los planos. Y otro aspecto también que facilita mucho es que rápidamente podemos nosotros, mediante estos puntales, fijarlos al piso, graduándolos acá y haciendo los ajustes respectivos, a diferencia de aquí, que nosotros no podemos regular. Ya la longitud está determinada, está fija de la madera. Entonces eso nos va a permitir que podamos garantizar, cuando estamos viendo que la placa se encuentre perpendicular a la superficie, de manera mucho más rápida. De igual forma también, como hemos hablado en el caso de las columnas, el vaciado del concreto, la proximidad a la colocación para que pueda tener uniformidad el concreto que se está colocando, el elemento que va a permitir que ahí pueda la carretilla o el buggy direccionar la mezcla para que pueda esta tener una unión en todos sus componentes hasta que caiga hacia el fondo. Y por otro lado también hemos visto que durante los vaciados estos son variables en función de la profundidad. Entonces es importante mantener diferencias entre lo que es el slam de la parte inferior con el slam de la parte superior. Entonces con esto garantizamos que la parte de lo que es la longitud total del concreto tuviésemos una resistencia de manera adecuada, teniendo en cuenta que la resistencia, cuando se evalúa y se mide, es de toda la columna. Y esto debe de estar garantizado en lo que corresponde a el concreto durante toda esa longitud. De igual manera, también debemos de curar estos muros, y ese curado va a garantizar un buen comportamiento hacia lo que es los movimientos sísmicos, teniendo en cuenta que sus diferentes fallas podrán darse dependiendo de dónde está esa inestabilidad. Si esta se presenta en la base, o esta puede deberse debido a las cargas que transmiten los pisos superiores. Si es en la base podrá ser con detalles que pueden variar en cada uno de los movimientos que se puedan presentar, y se expresa en la placa a través de grietas. Para el caso de las grietas por flexión, estas se dan con la suspensión de la parte inferior, hay un pequeño desplazamiento. Las que son por cortantes, la placa permanece fija, pero estas grietas no se dan a lo largo de la cara de la placa, como estamos viendo en este primer caso, sino se dan en la parte inferior y en lo que vendría a ser el desplazamiento similar al primero. Acá también sucede un cambio en lo que corresponde a la estabilidad de la parte inferior, y notándose agrietamientos a lo largo de toda la placa. Y hay otros casos que también varían en relación a cómo se encuentra, por ejemplo, la cimentación con respecto al suelo. Si existe elementos
que hacen que esta cimentación esté un poco más elevada. Entonces, en estos dos casos puede constituir básicamente por una junta, o en el otro caso también puede darse porque existe unos elementos que pueden ser columnas que están soportando al muro, y este muro tiene su comportamiento de esta forma. Y existe también cuando se pueda generar un pobre o un bajo refuerzo en lo que corresponde al acero de confinamiento, y esto genere en la parte inferior, ya no como hemos visto los ejercicios y los casos anteriores de agrietamiento, sino acá desprendimiento del concreto. El acero, decíamos, en los muros de ductilidad limitada, en una sola capa, un acero más delgado en el centro, hay que colocar en el sobrecimiento unas mechas, como estamos viendo aquí, para luego estas empalmarlas con el acero que vendría a ser el acero que va a continuar. Entonces aquí tenemos el acero que continúa en la placa. Y el otro es el acero que está a su costado, que es un acero de mecha, luego se traslapa para que pueda haber una adherencia adecuada y este acero pueda permitir la continuidad a los pisos siguientes. Estas mallas deben de ser evaluadas en laboratorio para poder ver experimentalmente su comportamiento de acuerdo a las características del acero. Y en la obra, como estamos viendo, lo colocamos en la parte central, el acero horizontal con su gancho para que pueda fijar a estos aceros verticales. Y esto se da manteniendo los espaciamientos tanto en un sentido como en el otro sentido. Entonces, de esa forma, tenemos nosotros una garantía de que esos espaciamientos van a transmitirse a lo que es constructivamente, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Parte vertical, parte horizontal, la distribución ya de los aceros interiores para luego realizar el acabado y lo que hablábamos antes con simetrías en la distribución que son muy similares tanto desde el punto de vista horizontal como desde el punto de vista vertical, lo que se refleja en el diseño de los proyectos a nivel estético. Para el vaciado debemos de tener en cuenta que este sistema, decíamos que no tiene sistemas de arrastre exterior, no hay columnas, tampoco hay vigas, entonces lo que sí están las losas, y las losas deben de vaciarse de manera conjunta con los muros para que pueda tener una solidez estructural, tanto el elemento horizontal que vendría a ser la losa, como el elemento vertical que vendría a ser el muro. Entonces, de esa forma tenemos una estabilidad en lo que corresponde al comportamiento tanto del diafragma horizontal como el muro vertical. Previamente a este vaciado, hemos debido de haber verificado pues que la colocación de los aceros
estén en los lugares adecuados. Hemos dicho en el centro, los espaciamientos, hemos hablado de los encofrados, de los muros, pero también debemos de garantizar y evaluar y aprobar los encofrados de las losas. Entonces, sobre estos encofrados se coloca el acero de acuerdo al detalle constructivo de cómo van a ir estos aceros en la losa y posteriormente a la ubicación de estos aceros se hace la inspección y si todo está conforme se procede ya al vaciado. La cuadrilla debe estar compuesta por mínimo unas 4 personas, de tal manera que 2 personas pueden ser las que se encarguen del concreto, otra persona la que va nivelando, extendiendo el concreto, otra persona la que va manipulando el vibrador y de repente en función del tamaño, de la extensión de la losa, podrán haber 1 o 2 personas más, ¿no? Adicionalmente también tenemos que tener en cuenta de requerirse por el tamaño de la losa, se complementará o se sustituirá al acabado de la nivelación manual por una nivelación con máquina que facilite el cumplimiento de estos controles en lo que corresponde a la altura y los niveles de la losa y los espesores de la placa. Habrá que también hacer la evaluación del concreto a través de sus diferentes tipos de pruebas y por otro lado también es importante prever el mínimo número de unidades en el caso de vaciados que puedan ser numerosos para que puedan rápidamente llegar a cubrir la extensión y la cantidad de metros cúbicos que se ha solicitado. En la colocación de las cajas de luz debemos de tener en cuenta la llegada de los tubos de tal manera que estos siempre estén libres, no estén llenos de algún material que por ahí haya sido material producto de lo que se ha estado realizando los trabajos y estos deberán cubrirse con bolsas de papel, taparlos para que en el momento que se hace el vaciado del concreto no se puedan llenar y no se puedan taponar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hablábamos antes la facilidad en lo que corresponde al avance en el proceso constructivo. Decíamos también que modularmente nos permite que podamos utilizar los encofrados de manera uniforme en cada una de las zonas o de las áreas de trabajo. Y también hablábamos que vaciamos la losa y las paredes de manera conjunta, lo que permite que podamos seguir extendiendo en la colocación de losas y de muros que puedan estar en la cercanía. Entonces, todas estas facilidades que obtenemos en el proceso constructivo también reflejan a lo que es, por ejemplo, el usuario, pero así como hay ventajas, también hay desventajas. Al ser muy delgados, son muros que no proporcionan una gran seguridad desde el punto de vista de lo que correspondería ya al comportamiento dentro del muro, es decir, en el caso de los movimientos sísmicos hemos hablado y hemos visto lo que se puede presentar, las grietas o las fisuras. Esto mismo también por el proceso constructivo, acuérdense que se vacía simultáneamente la losa y el muro, entonces si yo no lo hago de forma adecuada, pues voy a tener, ¿qué cosa? Fisuración. Por otra parte, también hacia los usuarios les va a representar una menor privacidad. Los muros hemos dicho que son hasta 10 centímetros. En el caso de que esté usando, por ejemplo, ese ambiente para una sala, quiero colocar un cuadro,
tengo que tener mucho cuidado para perforar, porque el muro es delgado, puedo encontrarle un acero, o si el cuadro requiere una mayor profundidad, puedo generar molestias al propietario del departamento que esté en la parte posterior de la pared. De igual forma también el hecho de que sean delgados permite que no haya una buena privacidad en cuanto a las conversaciones o la comunicación que se pueda tener en cuenta. Son ambientes fríos, todo es concreto. Entonces, estas características nos hace que puedan un poco tener algunas desventajas desde el punto de vista ya de la comodidad del propietario, del usuario o también del inquilino. Decíamos que por el proceso constructivo vamos a tener en cuenta esas grietas o esas fisuras, debemos de corregirlas para evitar tener principalmente lo que es una fricción hacia el acero, pueda oxidar al acero y después producir una corrosión que ya sea de una falla mayor, tengamos que hacer algunas reparaciones posteriores, o que pueda afectar a lo que son las tuberías, tanto de luz como tuberías de agua, y para que estos sistemas puedan tener un buen comportamiento en lo que corresponde a la disminución de estas contracciones por efectos de la variación del cambio en lo que es el secado del concreto. Acuérdense que colocamos el agua se ha colocado en exceso, esta agua debe de evaporarse para que el concreto quede totalmente consistente. Entonces nosotros debemos de evitar que algunos materiales puedan tener componentes que sean muy finos, como los polvos, para hacer que estos puedan fácilmente eliminar la humedad y puedan obtener ya una rigidez adecuada. Por eso se recomienda el control de estos polvos con la finalidad de que se garantice ese buen comportamiento en la hidratación del cemento. Se pueden utilizar también fibras como soluciones a lo que vendrían a ser estas contracciones para evitar las fisuraciones, que pueden ser de diferentes materiales, fibras sintéticas, fibras de acero, y la ventaja de estas fibras que garantizan un comportamiento mayor para que no existan estas alteraciones en las superficies. Debemos de tener en cuenta también la compactación, la vibración, como partes importantes para evitar que se desprenda el concreto en los elementos de refuerzo, tanto en lo que corresponde a las zonas de los muros o de las losas, y debemos de considerar que el concreto pueda fluirse y pueda ingresar. Hemos dicho que el espesor es de 10 centímetros, entonces el momento que colocamos los empalmes de estos aceros deben de tener el espacio suficiente para que el concreto pueda fluir por ahí. Y además debemos de manera permanente vigilar el proceso de la construcción en la altura, porque hemos dicho que son elementos pues, de 3 metros de altura en promedio. Entonces interesa mucho que los materiales y el sistema de vaciado del concreto garantice
que están llegando todos los componentes hacia el fondo. Es por eso que el concreto debe ser un concreto más plástico, que permita que pueda llegar hasta las uniones de forma bastante adecuada y garantizar que haya una transmisión del concreto en esas partes críticas. También se debe de asegurar que los encofrados sean totalmente rígidos, que los encofrados no permitan que haya fugas del concreto, es decir, la unión, en el caso de que puedan ser estas maderas, deben de estar totalmente herméticas, selladas, colocadas de manera uniforme para que así entre este panel y este panel de aquí pueda tener la estanquidad suficiente y no permita que escape el concreto. Esto con la finalidad de evitar posteriores refacciones o tener que estar inspeccionando exteriormente para poder realizar las correcciones y hacer también ya el acabado final lo más pronto de estos muros. Hemos indicado que en la parte inferior debemos de dejar unas mechas y que luego ahí al costado debemos de colocarle ya el acero que va a ir sobre el muro. Entonces, en esta distribución de estos aceros, debemos de tener en cuenta que en la parte inferior, como primero se han colocado las mechas y luego se colocan estos aceros, entonces debemos de dejar una zona rugosa para que cuando hacemos el concreto pueda adherirse a esta superficie. Y eso lo podemos hacer rayándolo a lo largo de este sobrecimiento, de tal forma que permita que no haya ninguna separación y la unión sea totalmente adecuada. En lo que es el almacenamiento de los encofrados, es importante tener en cuenta que deben estar protegidos, deben estar cubiertos, deben estar limpios y deben de estar con impermeabilizante para la siguiente utilización que se tenga. Entonces, de esta manera, estos encofrados deberán de garantizar unas buenas características y unas buenas consideraciones cuando vamos nosotros a utilizarlos bien para los muros y también para lo que vendría a ser parte de las losas. En todo momento debemos de tener en cuenta los puntos que debemos dejar de salida de las mechas del acero para que se pueda unir con los aceros del siguiente nivel. Así como explicamos anteriormente que teníamos este caso y el de los sobrecimientos, de igual forma como cuando hemos vaciado ya una losa de un nivel superior, también dejar para la continuidad y eso debemos de hacer de igual manera también con las instalaciones, en lo que corresponde instalaciones de agua como las instalaciones de desagüe, para no tener que hacer perforaciones en las paredes o en las losas. La seguridad del muro estará garantizado por estos empalmes y estos empalmes, como son los que estamos viendo aquí, deberán ser lo más vertical posible para que la transmisión de esfuerzos sea en ese sentido y evitar tener estos dobleces
en lo que corresponde el encuentro con el acero que va a continuar, para que así esa transmisión se dé de manera segura. Y también debemos de tener en consideración por dónde debemos de colocar los tubos con la finalidad de que estos, por los espesores que tienen, no debilite a la placa. Acuérdense que estamos hablando de 10 centímetros y si recordamos, pues hay unos recubrimientos a ambos lados. Entonces ese recubrimiento, suponiendo que sea 4 centímetros y el acero 5 centímetros, ya no tenemos espacio para estos tubos. Entonces estos tubos no deben de ser pasados por la placa, deben ser pasados por las partes exteriores hasta que puedan llegar a una caja. Y de igual manera en la parte inferior también mantener la separación con los separadores de la armadura de concreto para que garantice el recubrimiento en el caso de las losas y con estos manejar una uniformidad en lo que es ya la colocación de cada uno de estos paños de losa. Y de requerirse también en el plano especificará cuál es la manera de colocar los elementos de ardiostre horizontal que facilite su deformación de manera uniforme. Acordémonos que todo lo que corresponde a los detalles constructivos, a las uniones y al proceso lo hacemos en función de los planos. Y la verificación de estos debe de hacerse de manera permanente en cada uno de los elementos a los cuales pertenecen. Y así verificar los aceros, los anclajes, las separaciones, las dimensiones, para corregir en el caso de que esto no se pueda dar de esa manera. Y con eso nosotros podamos garantizar pues la forma exterior que va a tener el muro, es decir, muros largos, muros unidos que generan una altura, muros con espacios, con aberturas, tanto en el sentido horizontal y en el sentido vertical, que estos van a generar unos debilitamientos. Entonces es importante tener en cuenta que el comportamiento de estos muros debe garantizar su estabilidad y su deformación al 100. En el caso de los metrados, debemos de tener en cuenta los elementos que corresponden a cada uno de los materiales, el concreto, medirlo en metros cúbicos, el encofrado, el desencofrado en metros cuadrados, y de igual manera también el acero en kilos. ¿Cómo los vamos a medir? Por el área que vamos a cubrir y la longitud será el concreto, las caras de concreto que van a ser protegidas. En el caso de las placas, acordémonos que tenemos 4 lados, pero solamente 3 lados vamos a utilizar en lo que viene a ser la losa, porque por un lado vamos a vaciar, y en el caso del muro vamos a utilizar dos caras laterales para poder encofrar y las caras de las tapas. Entonces tendríamos 4 caras, 2 caras laterales y 2 caras del espesor. Y para lo que vendría a ser el acero, en el caso vertical de la placa, los estribos
en lo que corresponde a las zonas de confinamiento, el acero principal, y en lo que corresponde al alma del muro, el acero de una malla en el sentido longitudinal y en el sentido transversal. Vamos a ver si hay alguna pregunta de lo que hemos estado conversando y de lo que se ha estado indicando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jael, Allen, una consulta, Ray, Kiara. Todo claro, profe. De acuerdo. Entonces, voy a pasar la lista, estén atentos, gracias. Bayón, Presente, profe. de acuerdo, Cervantes, Presente, profe. de acuerdo, Díaz, Presente, profesor. de acuerdo, Spichán, Presente. correcto, Gómez, Presente. de acuerdo, Guerra, Guamán, Laitén, Presente, profesor. de acuerdo, Maldonado, Presente, profesor. correcto, Montoya, Presente, profesor. de acuerdo, Padilla, Presente, profesor. correcto, Parra, Presente. de acuerdo, Pusa, Presente, profesor. correcto, Quispe, Presente, profesor. de acuerdo, Romero, Presente, profesor. correcto, Saldaña, Saldaña presente. de acuerdo, Sánchez, Presente, profesor. de acuerdo, Santi, Presente, profesor. Tafur, de acuerdo, Tafur presente, profesor. correcto, Valdemar, Presente. de acuerdo, Valencia, Presente, profe. correcto, Velarde, Presente, profesor. de acuerdo, Villanueva, Villanueva, presente, profe. correcto. A ver, llamo nuevamente Guerra, que no han respondido. Guamán, bueno, entonces no se encuentran Guerra y Guamán. Vamos a continuar. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la albañilería. Y la albañilería a lo largo de la historia ha tenido una evolución de diferentes materiales que han ido alternando algunos de ellos de manera continua y se mantienen en nuestros días, y algunos otros han ido producto de las innovaciones y también de la creación de nuevos materiales evolucionando para reemplazarlos. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que existen varios tipos de albañilería. Y estos tipos son los que los diferencian para poder separar
albañilería con el material tierra, por ejemplo, albañilería con el material piedra. Y también tenemos albañilería que puede ser ya identificada con el acero y elementos o unidades de albañilería sólidos, como pueden ser los de concreto, albañilería de cerámica, albañilería también que puedan tener sistemas de ardiostres en la cimentación, en los muros, y por otro lado, también en lo que corresponde a sus losas. Entonces vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos casos para poder ya complementar luego. Entonces vamos a ver un poco las diferentes características, las unidades. Hablaremos también de los sistemas estructurales. Vamos a hablar de los metrados y el reglamento. Debemos de tener en cuenta que, de acuerdo a estas características que hemos indicado antes, material tierra, con el cual yo puedo construir unos elementos, comunidades que pueden ser los adobes, los puedo colocar de una forma horizontal, los puedo colocar de una forma vertical o solamente horizontal. Eso depende un poco también a las características de la evolución con los conocimientos que se haya podido haber tenido desde la prehistoria, la historia, hasta estos últimos días. De igual forma también puedo tener unidades que ya no sean de material tierra. Pueden ser unidades, pueden hacer uso de material, por ejemplo, de unión de sílico con cal o concreto, o material puede tener también combinaciones de elementos de desechos o residuos, pero al final una característica es que deben estar traslapados, es decir, vemos acá esta junta, aquí también una junta vertical, y cuando decía que deben ser traslapados me refería a que no colocamos una unidad acá continua, sino que desfasamos, traslapamos para que pueda haber una trabazón entre estas unidades dependiendo del material que estamos colocando. De igual manera también podemos tener otras características donde aparece un elemento que los va a unir, un elemento horizontal, y también debería de tener un elemento vertical que va a dar unión a estas dos unidades de la parte superior o a estas dos unidades de la parte inferior. Hay otros casos, como puede ser el que está aquí, que estas unidades no tienen ningún elemento o un material que los una. Simplemente ellos se han unido y están de manera conjunta tanto en la fila horizontal superior, en la fila horizontal inferior. Y esto, por ejemplo, puede ser con otro material, con otras características, pueden ser materiales sílico-calcáreos, o si nos remontamos un poco a la historia, la unión, de igual manera,
también verticalmente, horizontalmente, sin ningún material, como pueden ser los muros de piedra. Entonces, todas estas posibilidades y todas estas opciones que se han ido dando, que se dan y que existen, permite que nosotros podamos primero identificar que cuando estamos hablando de esta palabra usada en Perú, albañilería, y de esta palabra muy poco usada en Perú, que es lo mismo, nos estamos refiriendo a que estas unidades deben de ser colocadas. Y esa colocación se llama asentadas. O sea, el término en construcción es unidades asentadas. ¿Y dónde se asienta? Se asienta en la capa inferior. Y si hay una unidad inferior, será en la unidad subsiguiente. Entonces acá nos dice que puede ser un material que sea un mortero o que no exista mortero. Y si no existe mortero, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos superponiéndola. Y esa superposición se llama apilamiento. Entonces, estamos apilándolas, pero para que esto pueda ser lo que nos dice la norma E70 de albañilería, un material estructural, ¿qué cosa debe de tener? Para este caso, las apiladas. Debe de tener un material llamado concreto en un estado líquido y eso le dé esas características. Entonces, con esas características de este concreto va a llenar todos esos espacios huecos y también tendrá pues una forma de cómo está compuesta. ¿No? Eso ya veremos más adelante para este caso. Otro punto también importante. Nos habla de que este mortero, ¿qué cosa debe de hacer? Debe de unir o pegar. Entonces, si va a unir o pegar, debe tener un material que cumpla con esa función. Ya veremos más adelante qué material es eso que se utiliza. Y si yo quiero que pegue rápido o que se una en un tiempo que no se apuren los procesos, eso puede ser por las inclemencias, ¿no? Puede ser por la humedad, puede ser porque esté en una zona marina, hay mucho salitre, puede ser también porque existe una zona industrial donde hay contaminación, entonces el material que lo va a pegar tendrá que tener otras características. Pero lo que sí se debe de garantizar al final debo de hacer pruebas con estas unidades y esas pruebas son a través de los ensayos, donde yo diga, voy a evaluar qué propiedades, a quién lo voy a evaluar. Voy a evaluar a la unidad solamente, a esta unidad la voy a evaluar sola o la voy a evaluar a este muro que está acá.
Entonces, el ensayo me dirá, vamos a evaluar, de acuerdo a la norma, a un prototipo del muro. Y ya se verá a qué pruebas se van a evaluar. Y no vamos a evaluar solamente a la resistencia a compresión del ladrillo, porque el ladrillo no conforma totalmente el muro. El ladrillo conforma con el mortero y otros ladrillos el muro. Entonces, eso es lo que debemos de garantizar para que al final cumpla lo que nos dice, ¿no? Que la albañilería, esa albañilería sea un material estructural. No nos habla solamente de las unidades. Entonces, bajo esas características que estamos un poco viendo, lo que nos indica la norma y también lo que nos indican algunos investigadores, es que nos da una idea clara de qué tan importante es la albañilería simple, cuando no lleva armadura, o la albañilería armada. Entonces, en ambos casos debe de cumplir con lo mismo, un material estructural. Entonces aquí vamos un poco a hablar, vamos a complementar esta información y también un poco explicaremos en qué caso será la albañilería pues, de tipo convencional o la albañilería simple y la albañilería armada. Entonces, con esta introducción vamos a quedarnos aquí para poder completar la siguiente clase. Hasta allí, si tienen alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta allí? Diego Pusa, Diego Maldonado. Profesor, ¿sí? Sí, ¿alguna pregunta, Diego? No, ingeniero, todo bien. De acuerdo. José Carson. Sara. Todo claro, profesor. Ya, de acuerdo. Entonces, si no habría ninguna pregunta, nos quedamos allí. Ya estaríamos la siguiente clase continuando. Eso sería todo. Buenos días, hasta luego.